el presidente Donald Trump ha sacudido la política internacional al anunciar la imposición de un arancel del 10% a los bienes procedentes de 8 países europeos si no se alcanza un acuerdo sobre la adquisición total y completa de Groenlandia. La amenaza de aumentar los aranceles al 25% en caso de no haber acuerdo confirma claramente que Estados Unidos está cambiando su forma de tratar a sus aliados de larga data. Esto ya no es una negociación convencional entre naciones, sino una decisión calculada y estratégicamente coercitiva. No deteniéndose ahí, Estados Unidos también ha incrementado su presencia militar y cooperación económica en Groenlandia, especialmente en la base aérea de Thule. Se trata de una instalación crucial, no solo por su valor estratégico en el control de las rutas marítimas del Ártico, sino también para mantener la influencia estadounidense en una región donde Rusia y China están aumentando su presencia. Estos movimientos no solo incrementan la tensión en las relaciones EU-UE, sino que también generan preocupación sobre la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia. Dinamarca es el país que posee la titularidad de la isla, pero las acciones de Estados Unidos plantean grandes interrogantes sobre el compromiso de Washington con sus aliados. La relación entre Estados Unidos y la UE siempre ha sido considerada el pilar sólido de la política de seguridad global, especialmente en asuntos militares y económicos. Desde la posguerra fría, ambas partes han cooperado estrechamente para proteger el orden mundial liberal, siendo la OTAN el símbolo de esta relación estratégica. Sin embargo, el evento de Groenlandia se está convirtiendo en un hito importante, abriendo una fase de crisis en la relación bilateral. No por un conflicto militar directo, sino por contradicciones estratégicas latentes que, aunque parezcan menores, pueden causar una ruptura grave en la alianza histórica entre Estados Unidos y la UE. El nombre de Groenlandia puede no ser algo en lo que los ciudadanos europeos o estadounidenses piensen a diario, pero para los líderes de la UE es un asunto de suma importancia. Esta isla no es solo una parte de Dinamarca, sino una región estratégica, especialmente en el contexto de un orden mundial cambiante, donde el Ártico se convierte en una ruta clave para el transporte global y un tesoro de recursos inexplorados. Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, ha identificado rápidamente el valor estratégico de Groenlandia y no ha dudado en emplear medidas contundentes para lograr sus objetivos. No obstante, esta acción no solo afecta la relación bilateral entre Estados Unidos y Dinamarca, sino que amenaza la estabilidad de la alianza transatlántica. Es notable que la tensión entre Estados Unidos y la UE no proviene solo de la acción de un individuo, sino que refleja una confrontación mayor por el poder y la influencia en el sistema internacional. Las naciones europeas han confiado en Estados Unidos para proteger sus intereses comunes durante más de 70 años, pero ahora enfrentan una situación completamente nueva. ¿Pueden seguir confiando en una superpotencia que fue su protector y guía? ¿O deberán buscar nuevos socios en un mundo cada vez más fragmentado? Las contradicciones actuales no son solo la manifestación de un problema aislado, sino signos de un cambio estratégico global. La relación transatlántica, construida sobre la base del consenso y la cooperación, está siendo puesta a prueba por las decisiones de una gran nación como Estados Unidos, tomadas sin consulta ni participación de sus aliados. La tensión entre EU y la UE no es solo un asunto de relaciones internacionales, sino una verdadera lucha de poder, donde las decisiones estratégicas estadounidenses pueden debilitar la confianza y la unidad dentro de la Alianza Occidental. Esta grieta plantea una gran pregunta para la UE. ¿Pueden seguir dependiendo de Estados Unidos en las grandes decisiones estratégicas? ¿O deben buscar soluciones alternativas por sí mismos? Con Estados Unidos mostrando una tendencia cada vez más clara hacia el unilateralismo y menos paciencia para mantener la cooperación con sus aliados tradicionales, los países de la UE enfrentan decisiones difíciles entre mantener su relación con Washington o buscar nuevos socios en un contexto mundial que cambia rápidamente. En este escenario, el giro estratégico de Estados Unidos no es solo un problema para la UE, sino que también aumenta la fragmentación de las alianzas globales. A medida que Estados Unidos continúa aplicando medidas coercitivas, los países de la UE deberán reconsiderar su papel en un sistema de seguridad global en transformación y si pueden seguir manteniendo una relación estrecha con Washington.
Son precisamente los pasos de Estados Unidos respecto a Groenlandia los que despiertan temores sobre la inestabilidad en la estructura de seguridad global, ya que estas fisuras podrían alterar el equilibrio de poder y la influencia de las potencias mundiales. La desintegración de la relación EU-U, que parecía un problema local, ha abierto ahora una crisis estratégica global. La OTAN, pilar de la seguridad occidental durante más de 7 décadas, se encuentra ahora al borde de la disolución, no por un avance militar externo, sino por la propia confusión y deficiencia en la forma en que los miembros de esta alianza coordinan sus estrategias. Estas contradicciones amenazan no solo la estabilidad de la OTAN, sino que afectan a todo el orden de seguridad internacional. La OTAN, en su papel de principal protector de la seguridad occidental, no puede permanecer al margen cuando los elementos diplomáticos y militares en la relación EEE-UUE comienzan a tambalearse. Las demandas unilaterales de Estados Unidos sobre Groenlandia son el punto de partida de una cadena de eventos que podría causar el colapso total de esta alianza. Los países de la UE, al dejar de confiar en el compromiso de defensa mutua dentro de la OTAN, comenzarán a cuestionar la legitimidad de esta unión. ¿Pueden seguir dependiendo de un aliado, una potencia como Estados Unidos que ahora actúa bajo la ley del más fuerte? Esta situación se agrava cuando Estados Unidos comienza a mostrar claramente su frustración con los aliados de la OTAN, siendo el propio Washington quien inicia medidas unilaterales desde la imposición de aranceles hasta el refuerzo militar en Groenlandia. Esto no es una acción destinada a fortalecer la potencia de la alianza, sino un golpe severo a la unidad estratégica entre las naciones del bloque. Y cuando una de las potencias clave de la OTAN, Estados Unidos, comienza a actuar de manera individual sin consultar a sus aliados, toda la estructura de la organización empieza a agrietarse. La relación entre Estados Unidos y las naciones de la UE ya no es solo una historia de cooperación estratégica, se ha convertido en una lucha de poder latente. A medida que la confianza se erosiona y los países europeos comienzan a dudar del compromiso a largo plazo de Estados Unidos con los principios de la OTAN, el riesgo de desintegración de la alianza se vuelve más evidente que nunca. Esta unión podría dejar de ser una relación transatlántica para convertirse en una cáscara vacía de un sistema que ya no sostiene su legitimidad. Sin una solución urgente y clara, la OTAN enfrentará una fragmentación inevitable. Los países de la UE, sintiéndose abandonados, buscarán nuevos socios, lo que conducirá a la formación de nuevas alianzas estratégicas. En ese punto, Estados Unidos podría caer en un estado de aislamiento estratégico, siendo excluido de un tablero global que antes dominaba. La estructura de seguridad mundial tendrá que cambiar por completo cuando las naciones dejen de creer en la capacidad de la OTAN y no acepten más la imposición de ninguna potencia. Rusia y China, que han observado de cerca este desarrollo, no perderán la oportunidad mientras la OTAN se sumerge en la crisis. Estos competidores globales aprovecharán el momento para expandir su influencia, buscando nuevos socios en Europa, especialmente a través de acuerdos militares y económicos. Este es el momento en que los países de la UE enfrentarán una elección sumamente difícil. ¿Seguirán manteniendo su relación estratégica con Estados Unidos o buscarán nuevas alianzas, posiblemente con Rusia y China, para proteger sus intereses nacionales? Con el debilitamiento de la OTAN comenzará a formarse un nuevo mundo. Esta desintegración no solo debilitará a la alianza, sino que creará una estructura de seguridad global inestable, donde la competencia estratégica aumentará y las confrontaciones entre potencias serán más intensas que nunca. Los países tendrán que proteger sus propios intereses sin poder contar con la protección de Estados Unidos o de la OTAN. La OTAN, dejando de ser la esperanza estratégica para la seguridad global, enfrentará una realidad irreversible. Los países miembros comenzarán a abandonar la alianza en busca de autonomía para proteger su seguridad y derechos. Y si no hay una solución oportuna, la disolución de la OTAN será el inicio de un nuevo periodo de inestabilidad, en el cual Estados Unidos ya no será el policía internacional, sino simplemente una nación solitaria, aislada en un mundo en constante transformación. La relación transatlántica entre EU
y la UE enfrenta una crisis de confianza irreversible. Las recientes acciones de Washington han llevado a las naciones europeas a cuestionar el compromiso estadounidense con la OTAN y los principios fundamentales de la alianza. El aumento de la presión por parte de Estados Unidos, incluyendo medidas como aranceles a bienes de la UE y el incremento de la presencia militar en Groenlandia, ha evidenciado la falta de consenso en la estrategia de seguridad común. La UE, y específicamente Dinamarca, ya no confían en el compromiso de Estados Unidos respecto a la seguridad colectiva. Los movimientos unilaterales de Washington, sin consultar a los aliados de la OTAN, hacen que los países de la UE duden de la legitimidad de Estados Unidos dentro de la alianza. Estas naciones comienzan a cuestionar el compromiso estadounidense con el artículo 5 de la OTAN, el principio de defensa colectiva, que es la base misma de la existencia de esta organización. A medida que los aliados de EEE-UU en la OTAN, especialmente los europeos, enfrentan el unilateralismo de Washington, la desconfianza comienza a propagarse. La falta de consulta en decisiones estratégicas cruciales, como el refuerzo militar en Groenlandia, no solo hace que estos países se sientan menospreciados, sino que destruye la unidad construida durante décadas. Tales acciones revelan una realidad preocupante. Estados Unidos se está convirtiendo gradualmente en un aliado poco fiable, y es probable que los países de la UE deban buscar otros socios estratégicos para proteger sus intereses. Esta crisis de confianza no es solo un asunto diplomático, sino un factor que impacta directamente en la estructura de seguridad global. Si la OTAN no puede mantener el consenso entre sus miembros, el sistema de seguridad mundial caerá en la inestabilidad. Los países europeos enfrentarán la opción de mantener una relación con un Estados Unidos que ya no es digno de confianza, o buscar nuevas alianzas para garantizar su seguridad nacional. Esto abre una nueva perspectiva donde los países de la UE, al no depender más de EE-UU, tendrán que buscar nuevos socios, posiblemente fuera de la OTAN. Rusia y China, rivales históricos de Occidente, podrían aprovechar esta oportunidad para aumentar su influencia en Europa mediante acuerdos militares y económicos. Esto no solo debilitaría la posición de Estados Unidos, sino que cambiaría por completo la estructura de seguridad global a medida que las naciones busquen autonomía en la protección de sus intereses nacionales. Esta pérdida de confianza ya no es un riesgo lejano. Los países de la UE están reevaluando el papel de Estados Unidos en la OTAN y en los asuntos estratégicos globales. Cuando la confianza se erosiona, una crisis de esta magnitud se convierte en un problema urgente que no puede ser ignorado. Para Estados Unidos, esta es una realidad que debe enfrentar. El unilateralismo en la política exterior no puede seguir manteniendo la unidad en alianzas de largo plazo. La fragmentación de la confianza en la OTAN tendrá un impacto duradero no solo para la UE, sino para todo el orden de seguridad global. Sin una solución a tiempo, esta situación conducirá a la formación de nuevas alianzas independientes de EEE-UU, haciendo casi inevitable el colapso de la OTAN como estructura estratégica mundial. Las naciones europeas dejarán de esperar la protección estadounidense y deberán encontrar su propio camino hacia la seguridad. En este contexto, el despertar de las naciones de la UE es inevitable. Tendrán que evaluar sus estrategias de seguridad sin depender de un Estados Unidos que ya no mantiene sus compromisos. Si esto se hace realidad, no será simplemente una crisis política, sino un cambio profundo en la percepción de las relaciones estratégicas y el fin de una era en la que Estados Unidos era el centro del orden mundial. La relación entre Estados Unidos y las naciones de la UE atraviesa una situación crítica. Los países europeos, especialmente Dinamarca, no solo se oponen a los movimientos unilaterales estadounidenses, sino que comienzan a dudar del compromiso a largo plazo de Washington con la OTAN. Acciones como la imposición de aranceles a productos europeos y el aumento de la presencia militar en Groenlandia no solo reflejan una falta de tacto diplomático, sino que son signos claros de un debilitamiento en la relación estratégica entre EEE-UU y sus aliados europeos. Lo preocupante es que Estados Unidos no consulta a las naciones de la UE sobre decisiones cruciales relacionadas con la seguridad regional y global. Esto no solo erosiona la confianza dentro de la OTAN,
sino que muestra un cambio en la estrategia exterior de Washington. Si antes Estados Unidos era el baluarte de los países europeos, ahora estos enfrentan una realidad distinta. Washington ya no actúa como un protector fiable. Estados Unidos no solo ha perdido la confianza de los países europeos mediante medidas unilaterales, sino que ha enviado el mensaje claro de que está dispuesto a actuar sin el consenso de sus aliados. Esto despierta dudas sobre la capacidad de mantener los compromisos en el marco de la OTAN, especialmente cuando EEU actúa sin consultar a socios clave de la alianza. La pérdida de confianza en la OTAN no solo fractura la relación EEE-UUE, sino que afecta directamente la unidad de la alianza. Los Estados miembros comienzan a cuestionar el compromiso estadounidense con la seguridad colectiva. Esto no es solo un tema diplomático, sino una cuestión vital para la estructura de seguridad global. Si los países de la OTAN ya no creen en la protección estadounidense, no tendrán razón para mantener su cohesión dentro de la organización. A medida que la UE cuestiona el papel de Estados Unidos, esto puede derivar en una fragmentación profunda de la alianza. Estos países buscarán nuevos socios, posiblemente fuera de la OTAN, para proteger sus intereses sin depender de Washington. Esta separación podría crear una situación irreversible, donde las naciones de la OTAN deban protegerse por sí mismas en lugar de confiar en una potencia en la que ya no creen. Si esta fragmentación ocurre, la OTAN enfrentará una crisis mayor, al dejar sus miembros de estar comprometidos con el principio de defensa colectiva. La alianza se convertirá en una cáscara vacía, incapaz de responder a las demandas estratégicas del mundo moderno. Esta pérdida de confianza no solo impacta la seguridad regional, sino que altera por completo la estructura de seguridad global. Cada nación tendrá que decidir su propio camino de seguridad de forma independiente. Los movimientos unilaterales de EEU, como el refuerzo militar en Groenlandia y los aranceles a la UE, no solo hacen que los países europeos se sientan menospreciados, sino que reducen la legitimidad de la OTAN. La UE enfrentará una elección crucial: mantener la relación con EEU dentro de la OTAN o buscar cooperación con otros países, incluidos socios externos, para garantizar sus intereses de seguridad nacional. Esta división creará una nueva era de inestabilidad, donde las naciones, al no creer en la cohesión de la OTAN, buscarán otras alianzas para proteger sus intereses estratégicos. Esto conducirá a un mundo polarizado, donde otras potencias como Rusia y China podrían aprovechar para aumentar su influencia ante una OTAN que ya no es una fuerza unida y poderosa. Con estos cambios estratégicos, Estados Unidos dejará de ser el protector de la seguridad global para convertirse en una nación solitaria en un mundo multipolar. Esto colocará a Washington en una posición incontrolable, donde las naciones ya no confiarán en sus compromisos y buscarán por sí mismas su protección estratégica. La estrategia exterior de Estados Unidos se encuentra actualmente en una gran encrucijada. Estados Unidos, que fue el centro del sistema de seguridad internacional, persigue ahora una política unilateral, carente de consulta y consenso con sus aliados. El fracaso en mantener el vínculo estratégico con los países de la UE, evidenciado por acciones como los aranceles y el aumento militar en Groenlandia, es una prueba clara de la obsolescencia de la política exterior de Washington. El modelo de Estados Unidos como centro ya no es adecuado en un mundo que transita hacia un orden multipolar, donde las naciones buscan una cooperación justa e igualitaria. Este unilateralismo no es solo signo de una estrategia anticuada, sino que refleja un desconocimiento de la naturaleza de las alianzas internacionales modernas, mientras los países de la UE buscan una cooperación basada en el respeto mutuo. Estados Unidos impulsa una política donde su propio poder es la prioridad absoluta. Esto hace que los países europeos se sientan aislados y falto de respeto por parte de su mayor aliado. Son estas acciones las que debilitan no solo a la OTAN, sino también el papel de Estados Unidos en la escena internacional. Estados Unidos se está expulsando gradualmente del círculo de influencia de las alianzas internacionales. La imposición de aranceles y la demanda de la adquisición total y completa de Groenlandia no son solo falta de habilidad negociadora,
sino la clara manifestación de un Estados Unidos que se considera la única potencia con derecho a decidir sobre todo sin consultar. Tales acciones aumentan la inseguridad de los aliados, obligándolos a elegir entre depender de un Washington unilateral o construir nuevas alianzas, incluso con socios ajenos a la OTAN. Este cambio no solo afecta la relación con Europa, sino que crea un espacio para que otras naciones, como Rusia y China, aumenten su influencia. Estos países no necesitan la fuerza militar, sino simplemente aprovechar los huecos en el sistema para construir relaciones económicas y militares con naciones que buscan alternativas a la protección estadounidense. Esta es la oportunidad que Moscú y Pekín han esperado. Mientras el debilitamiento de EEE obliga a la UE a buscar nuevos socios estratégicos. Al mismo tiempo, la creciente independencia de las naciones europeas cambiará por completo la estructura de seguridad global. El modelo de la OTAN, como sistema liderado por Estados Unidos, dejará de ser efectivo. Los países de la UE ya no verán a EEU como su único protector y buscarán soluciones alternativas, ya sea en nuevas alianzas o acuerdos individuales. Esto llevará a una dispersión del poder global, donde cada nación construirá sus propias estrategias para enfrentar amenazas. Esta situación no solo crea un mundo polarizado, sino un entorno inestable, donde las naciones deberán lidiar con sus problemas de seguridad sin la protección de aliados poderosos como Estados Unidos. Esta independencia pondrá a los países de la UE en una posición difícil al decidir si pueden mantener su vínculo con EEU o buscar nuevos socios estratégicos para proteger sus intereses nacionales. Estados Unidos, por su parte, enfrentará un mundo que ya no es fácil de dominar. Cuando las naciones dejen de depender de su protección, la posición global de Washington disminuirá. Estados Unidos no podrá mantener el papel de presidente del sistema de seguridad internacional sin el consenso y la cooperación de sus aliados. Esta política exterior unilateral solo hará que Estados Unidos esté cada vez más aislado y con menos influencia que antes. A medida que la relación entre Estados Unidos y la UE se fragmenta, se abre una gran oportunidad para las potencias no occidentales, especialmente Rusia y China, para aumentar su influencia en Europa. Aunque no han necesitado recurrir a la fuerza, tanto Rusia como China han mostrado su capacidad para aprovechar la inestabilidad interna de la OTAN y la ruptura transatlántica para promover nuevos vínculos estratégicos con las naciones europeas. Rusia, con su estrategia de atraer a los países de la UE mediante acuerdos energéticos y cooperación militar, ha comenzado a desarrollar relaciones bilaterales con varios países del bloque, en particular, los acuerdos de energía, especialmente de gas, son la herramienta principal que Rusia utiliza para ganar influencia en Europa. El proyecto Nord Stream 2 es un ejemplo típico, mediante el cual Rusia construye un gasoducto directo a Alemania, consolidando su relación con países clave de la UE y debilitando la unidad de la política exterior europea hacia Moscú. Estados Unidos, con su estrategia unilateral y falta de consenso con los aliados de la OTAN, no solo debilita la unidad de Occidente, sino que crea una oportunidad para que Rusia explote la dependencia energética de Europa. Cuando los países de la UE sienten que ya no tienen una protección sólida de EEU, Rusia utiliza hábilmente los acuerdos energéticos como una herramienta de atracción. Este movimiento no solo debilita a la OTAN, sino que coloca a los países europeos en la posición de elegir entre mantener su relación con Washington o buscar cooperación con Rusia para asegurar su suministro energético. Por otro lado, China, con su iniciativa La Franja y la ruta Belt and Road Initiative, está incrementando su influencia económica y política en Europa. China no solo invierte en infraestructura, sino que expande sus relaciones comerciales mediante grandes acuerdos de inversión. Países como Grecia, Italia y naciones de Europa del Este se han convertido en socios importantes de China en su estrategia de desarrollo global. Pekín ha estado fortaleciendo sus vínculos con estos países, aprovechando las oportunidades mientras EEU y la UE pierden su unidad. China ha tenido éxito en construir relaciones bilaterales fuertes con muchos países de la UE,
Aprovechando las brechas en la política exterior occidental, específicamente, China no solo invierte en infraestructura, sino que influye en sectores como tecnología, finanzas y comercio. Los países europeos, sintiéndose abandonados por Estados Unidos, han comenzado a buscar la cooperación con China como una forma de asegurar sus intereses económicos y estratégicos en un contexto de inestabilidad. Rusia y China, aunque no participan en grandes alianzas militares como la OTAN, utilizan diversas herramientas para expandir su influencia en Europa. Este crecimiento es una consecuencia directa del debilitamiento de la OTAN y de la grieta en la relación EEE-UUE. Al dejar a Estados Unidos de ejercer el liderazgo en la OTAN y perder los países europeos la confianza en Washington, Rusia y China han aprovechado para crear acuerdos bilaterales que consolidan sus posiciones estratégicas. Esto no solo debilita la posición estadounidense, sino que plantea un gran riesgo para el orden de seguridad global. Cuando los países de la UE buscan socios fuera de la OTAN, no solo polarizan su política exterior, sino que permiten que Rusia y China cambien por completo la estructura de seguridad de Europa. Mientras EE-UU y la UE continúan enfrentados y sin unidad, Rusia y China han consolidado hábilmente sus posiciones, aumentando su influencia sin necesidad de recurrir a las armas. El aumento de la influencia rusa y China en Europa tendrá un impacto duradero en las relaciones occidentales, mientras las naciones europeas se enfrenten la elección entre mantener su vínculo con EEE o buscar nuevos socios. Rusia y China estarán esperando para capitalizar la oportunidad. La división en la OTAN no solo afecta a sus miembros, sino que crea un nuevo mundo donde las potencias no occidentales están reemplazando gradualmente a Estados Unidos y Occidente en la configuración de la estructura de seguridad global. La ruptura en la relación EE-UE no solo ha puesto a la OTAN en riesgo de disolución, sino que ha empujado a las naciones europeas a una situación más difícil que nunca. Mientras Estados Unidos, el protector tradicional de la UE, actúa de forma unilateral, potencias ajenas a la OTAN como Rusia y China han comenzado a aumentar la presión para atraer el apoyo de los países europeos. Estos desafíos no son simplemente una crisis diplomática, sino una prueba para la capacidad de la Unión Europea de mantener su estabilidad en un mundo multipolar donde la cooperación estratégica con otras potencias ya no es una opción remota. Ante la erosión de la relación con EE-UU y la creciente influencia de Rusia y China, los países de la UE deben cuestionar su estrategia de seguridad a largo plazo. ¿Podrán seguir manteniendo una alianza con Estados Unidos que ya no protege sus intereses como antes? ¿O deberán buscar nuevos socios, incluyendo potencias no occidentales, para garantizar su seguridad nacional? Un factor clave en esta decisión es el fortalecimiento de los vínculos entre la UE y países como China y Rusia. Estas naciones, aprovechando la división entre la OTAN y EEE-UU, ofrecen acuerdos económicos y militares beneficiosos, obligando a los países europeos a repensar cómo proteger sus intereses nacionales sin depender de un Estados Unidos que pierde credibilidad. China, con su iniciativa La Franja y la Ruta, ofrece inversiones masivas en infraestructura, forzando a muchos países europeos a elegir entre seguir cooperando con un Estados Unidos que dispersa su poder o expandir sus relaciones con China para servir a sus intereses económicos. Al mismo tiempo, Rusia, a través de acuerdos energéticos y militares, explota las fisuras en la política exterior de la UE. Los países europeos, especialmente los que dependen del suministro energético ruso, deben considerar cuidadosamente el equilibrio entre mantener esa dependencia y proteger sus intereses estratégicos. Estos acuerdos no solo ayudan a Rusia a ganar influencia en Europa, sino que crean polarización en las políticas de seguridad de los Estados miembros de la UE. La UE, como bloque unido, enfrenta ahora un dilema. Si mantiene su relación con Estados Unidos, podría verse obligada a aceptar una estrategia de seguridad que ya no se ajusta a los cambios globales. Estados Unidos ya no está dispuesto a proteger a las naciones europeas de la misma forma que antes, lo que obliga a la UE a buscar otras opciones. Por el contrario, buscar socios fuera de la OTAN, especialmente Rusia y China,
aunque pueda traer beneficios económicos a corto plazo, coloca a la UE en una posición de confrontación con UU y otras naciones occidentales? Esta es una opción llena de riesgos, ya que la UE podría tener que aceptar la polarización en las relaciones internacionales y enfrentar impactos duraderos en su posición estratégica. En realidad, esto obligaría a la UE a proteger sus intereses por sí misma sin el amparo estadounidense, creando un mundo inestable e impredecible. Además, estas opciones aumentarán las contradicciones internas de la UE, dado que los Estados miembros tienen intereses estratégicos divergentes. Algunos países priorizarán mantener el vínculo con EU, mientras otros, especialmente en Europa del Este o aquellos con vínculos estrechos con Rusia, buscarán cooperación externa para garantizar su seguridad. Esta división no solo amenaza la unidad interna de la UE, sino que afecta su capacidad para tomar decisiones estratégicas comunes. Aunque la UE pueda buscar nuevos acuerdos de seguridad con potencias ajenas a la OTAN, esto no podrá reemplazar una alianza militar fuerte y consensuada. La estructura de seguridad global cambiará por completo si los países europeos deciden separarse totalmente de Estados Unidos y de la OTAN para construir sus propias alianzas. En ese caso, la ruptura transatlántica no solo debilitará la posición de Estados Unidos, sino que creará un mundo lleno de inestabilidad, donde otras potencias como Rusia y China desempeñarán un papel cada vez más importante en la reconfiguración del orden mundial.